Existen individuos que, bajo una máscara de amabilidad y confianza, actúan como si fueran tus aliados, pero en realidad te vacían lentamente de todo lo que tienes. Tal vez ya hayas encontrado a alguien que parecía perfecto, pero al final resultó ser tu peor pesadilla. En El Príncipe, uno de los libros más discutidos de la historia, Maquiavelo no habla de la crueldad por sí misma, sino que observa la naturaleza humana y nos advierte sobre algo oscuro. No es la fuerza física lo que garantiza el poder, sino la capacidad de manipular la percepción de los demás. Los verdaderos peligros no gritan ni amenazan, solo te hacen creer en ellos y el daño ya está hecho. Confiamos en quien nos sonríe, en quien parece hablar con dulzura, en quien lleva una impecable vestimenta moral. Sin embargo, la historia y la psicología nos enseñan que muchos de los manipuladores más peligrosos son expertos en la habilidad de parecer dignos de confianza. Maquiavelo lo decía claramente: todos ven lo que parece, pocos conocen la verdadera naturaleza. Muchos de los líderes más despiadados del pasado fueron venerados, respetados, incluso adorados, mientras que tras bastidores eliminaban a quienes se interponían en su camino. Y esta dinámica no solo está presente en los poderosos, está en cada rincón de la vida, en el trabajo, en la familia, entre amigos. Siempre es el falso aliado el mayor peligro. Los manipuladores no necesitan violencia para dominar. Basta con palabras, gestos y símbolos de bondad. Nuestra vulnerabilidad es precisamente esta. Estamos programados para creer que lo que parece bueno lo es en realidad, y esta es el arma secreta de quienes saben usar esta debilidad. Las personas que mejor entienden el funcionamiento del poder son aquellas que no buscan la confrontación directa, sino que logran influir en los demás sin que siquiera se den cuenta. La mayoría de las veces, no es el uso de la fuerza lo que derrumba a una persona, sino la habilidad de hacerla dudar, hacerla sentir insegura sobre lo que cree saber, o hacerla pensar que sus necesidades están siendo atendidas. Esta es la forma más sofisticada de manipulación: la invisibilidad, las sonrisas, las palabras tranquilizadoras, el apoyo emocional. Todo esto, cuando es utilizado con maestría, crea una atmósfera de confianza tan profunda que es casi imposible dudar de quien lo ofrece. Pero en el fondo, los verdaderos intereses permanecen ocultos, como una serpiente que se desliza en las sombras, esperando su momento para atacar. La confianza es la moneda más valiosa en cualquier relación, y los manipuladores lo saben. Al hacer que los demás confíen en ellos, logran obtener el control total sobre sus pensamientos, decisiones e incluso emociones. Cuando un manipulador se convierte en un amigo cercano, cualquier intento de cuestionar sus intenciones parece una traición. La confusión que generan es tal que la víctima termina protegiendo a su amigo de cualquier acusación, incluso si las pruebas están frente a sus ojos. De hecho, uno de los mayores logros de un manipulador es el punto en el que puede controlar no solo las acciones de una persona, sino también su percepción de la realidad. Este es el verdadero poder, la capacidad de distorsionar la verdad a tal punto que quien lo recibe comienza a aceptar como ciertas cosas que antes le habrían parecido impensables. Y lo peor es que, cuando esto ocurre, el manipulador ya ha ganado. Las tácticas de control sutiles, como hacer que la otra persona dude de su propio juicio o de su propia percepción de los hechos, son las más efectivas porque no dejan huellas visibles. El manipulador nunca se presenta como una amenaza directa. Lo hace todo a través de pequeños gestos, de comentarios que parecen inofensivos, pero que encierran grandes dosis de veneno. La confianza que un manipulador crea es como una red que atrapa lentamente a su víctima.
El poder que se construye sobre esta ilusión de confiabilidad es tan fuerte porque la víctima, al sentirse comprendida, querida y apoyada, no ve ni por un momento que pueda ser controlada. Este es el momento en que el manipulador tiene el control absoluto. Ha conseguido que el otro se sienta tan cercano a él que ya no duda de sus intenciones, incluso cuando éstas son completamente egoístas. Es importante recordar que el poder que proviene de la confianza no es inmediato. Se construye con el tiempo, con pequeñas dosis de simpatía, de apoyo, de empatía. Es un proceso largo y sutil, casi imperceptible, pero en el momento en que el manipulador ha alcanzado su objetivo, la víctima ya no tiene salida. La red está tejida, y lo que en un principio parecía ser una relación genuina, ahora es un juego de poder donde el manipulador es el único que tiene las cartas. Maquiavelo nos enseña que un buen líder debe ser tanto león como zorro. El león representa la fuerza visible, pero es el zorro, astuto y silencioso, quien al final vence. En el mundo moderno los zorros están en todas partes. Colegas que te elogian en público, pero hablan mal de ti a tus espaldas. Líderes carismáticos que hablan de justicia, pero actúan solo por su propio beneficio. Amigos que te manipulan bajo la apariencia de preocupación. Para evitar caer víctima, el primer paso es abandonar la ilusión de que la bondad se mide por las palabras. Como decía Maquiavelo, los hombres son tan simples y están tan inclinados a sus deseos inmediatos que quien engaña siempre encuentra a alguien que se deja engañar. Si alguien parece demasiado perfecto, demasiado comprensivo, tal vez sea el momento de mirar más de cerca. La conciencia es el primer y más poderoso escudo contra la manipulación. La mayoría de las personas caen en las trampas de los manipuladores porque no son conscientes de los juegos que están jugando, ni de las señales sutiles que delatan sus intenciones. Vivir sin conciencia es vivir en una constante vulnerabilidad, sin ser capaz de identificar las amenazas que acechan desde las sombras. Estar consciente significa estar alerta, prestar atención a los pequeños detalles que otros pasarían por alto. ¿Cómo se comporta alguien cuando cree que no estás observando? ¿Cuáles son los patrones recurrentes en sus acciones? Los manipuladores tienen un talento para disfrazarse de personas confiables, pero con el tiempo, sus actos revelan su verdadera naturaleza. La clave está en ser capaz de reconocer esas señales antes de que sea demasiado tarde. La consciencia también implica tener una comprensión profunda de uno mismo. Al conocernos a nosotros mismos, nuestros puntos débiles y nuestras vulnerabilidades, podemos protegernos mejor de aquellos que intentan explotarlas. Los manipuladores se alimentan de la falta de autoconocimiento. Cuando no sabemos quiénes somos realmente, es más fácil dejarnos llevar por sus artimañas. Por eso, la autoconciencia es la primera línea de defensa. Además, al estar conscientes de cómo funcionan estos juegos de poder, podemos anticipar los movimientos de quienes intentan manipularnos. No se trata solo de reconocer los comportamientos manipulativos en los demás, sino también de estar alerta a los nuestros. A veces, la manipulación no viene solo de afuera, también puede surgir de nuestros propios impulsos, deseos de agradar o de evitar conflictos. Al ser conscientes de nuestra propia psique, podemos evitar caer en las trampas que, sin darnos cuenta, nosotros mismos podríamos estar tendiendo. El poder de la consciencia radica en su capacidad para liberarnos. Al entender cómo funciona la manipulación y al ser capaces de ver más allá de las apariencias, nos volvemos inmunes a esos ataques invisibles. La ignorancia nos hace vulnerables, pero la consciencia nos da el poder de tomar decisiones informadas.
de establecer límites claros y de defender nuestra autonomía. Si bien los manipuladores dependen de la oscuridad y el engaño, nuestra única protección real es la luz de la verdad y el conocimiento. No es lo que una persona dice de sí misma lo que revela su verdad, sino sus elecciones cuando piensa que nadie está mirando. Y la verdad es dura. La vida y el poder no están en manos de los más justos, sino de quienes saben manipular las percepciones ajenas. En cada rincón de la sociedad, desde la política hasta el trabajo, existen psicópatas funcionales que no son los monstruos de las películas, sino individuos que saben jugar con las emociones ajenas sin mostrar agresividad. Estos manipuladores son expertos en construir confianza y vínculos, solo para usarlos a su favor. Estos psicópatas operan a través de 3 tácticas principales: la creación de una ilusión de cercanía, haciendo sentir especial y único al otro; el gaslighting, una forma de manipulación psicológica que hace dudar a la víctima de sí misma; y el descargo estratégico, es decir, el abandono sin escrúpulos de quien ya no les es útil. Estas personas manipulan a través de la confianza, la ilusión de seguridad que crean a su alrededor. Pero, ¿cómo podemos protegernos de ellos? Primero que todo, nunca estamos inmunes a la manipulación. La mejor defensa es la observación. Nunca confíes solo en las palabras, sino en los comportamientos, los patrones. Las personas realmente confiables muestran su integridad con el tiempo, mientras que los manipuladores se revelan cuando piensan que nadie los está observando. Cuando alguien parece demasiado perfecto, demasiado empático, demasiado generoso, debemos detenernos a reflexionar. Y aún más, establecer límites claros es esencial. Quien no permite que lo manipulen reduce considerablemente el riesgo de caer en su red. Maquiavelo nos enseñó que el verdadero poder reside en la capacidad de comprender las percepciones de los demás. Y esto no solo se refiere a los demás, sino también a nosotros mismos. La única manera de no caer en la trampa es estar conscientes, entender que nadie es inmune y que la manipulación actúa cuando bajamos la guardia. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte oscura de nosotros que nos negamos a reconocer. No reconocerla puede hacernos vulnerables, igual que ocurre con quienes niegan su oscuridad. Cuando alguien se presenta como moralmente perfecto, podría estar ocultando dentro de sí un lado mucho más oscuro. La única manera de protegerse de la manipulación es ser honestos con nosotros mismos. Solo quien sabe reconocer y controlar su propia sombra puede evitar ser controlado por ella. Y como nos advierte Maquiavelo, la verdadera inteligencia no está en parecer buenos, sino en entender la realidad tal como es, sin ilusiones.